Este día nosotros queremos continuar con la serie, obviamente, de Romanos. Del capítulo 1 hemos leído únicamente 7 versículos. Llevamos 9 semanas con esta y llevamos únicamente 7 versículos. De estos 7 versículos es importante porque es el saludo inicial de Pablo. Pero luego del versículo 8 en adelante, que comenzamos el día de ahora, viene Pablo y después de saludar, él comienza a tocar la razón por la cual él escribe la carta. Y él comienza, como comienza muchas de sus cartas, dando gracias a Dios. Y él comienza de alguna manera en los siguientes, son como 6, 7 versículos siguientes, es decir, 7 semanas. Vamos a encontrar que lo que Pablo comienza ya a hablar, habla de aquellos que realmente aman al Señor, que son verdaderamente cristianos. Habla de cómo debe ser su ministerio, su liderazgo, su influencia, como usted quiera llamarle, como lo dice la Biblia, prefiero yo, su testimonio delante de las personas. Y por lo tanto, en base a esto, es que comenzamos nosotros a leer el versículo 8, porque él le da un giro distinto a lo que él venía haciendo del saludo como tal. Por lo tanto, este día comenzamos con el versículo 8, un nuevo grupo de versículos a estudiar, por lo cual, pues, yo le pido a usted, porque no se encuentra en pantalla, que todos vayamos a Romanos capítulo 1 y vamos a leer de Romanos capítulo 1, del versículo 8 en adelante hasta que yo les diga. Así que cuando lo tengan me dicen amén. Ok, qué bueno, mire qué rápido. Se nota que están leyendo la Biblia. Ok, perfecto. Romanos capítulo 1 del 8 en adelante. En primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes, porque en todas partes se habla de su fe. Dios, a quien yo sirvo con todo mi corazón, anunciando el evangelio de su Hijo, es testigo de que continuamente los recuerdo. Y en mis oraciones pido siempre a Dios que, si es su voluntad, me conceda que vaya por fin a visitarlos. Porque deseo verlos y prestarles alguna ayuda espiritual para que estén más firmes. Es decir, para que nos animemos unos a otros con esta fe que ustedes y yo tenemos. Quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a verlos, pero hasta ahora siempre se me han presentado obstáculos. Mi deseo es recoger alguna cosecha espiritual entre ustedes, como la he recogido entre las otras naciones. Me siento en deuda con todos, sean cultos o incultos, sabios o ignorantes. Por eso estoy tan ansioso de anunciarles el evangelio también a ustedes que viven en Roma. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todos los que creen, alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Pues el evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Ok. Si se dan cuenta, él comienza a hablar ya de la razón por la cual él comienza a escribir, y él comienza a hablar de su ministerio como un ejemplo para lo que es el ministerio del creyente, que lo hemos dicho en múltiples ocasiones aquí en la iglesia, que es el ministerio de la palabra. Entonces, vamos a ver entonces actualmente únicamente el versículo 8, que dice así: Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ok, perdón, antes de pasar al versículo 8, solo quiero, se me estaba olvidando hacer un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada por una razón. Me di cuenta que realmente, y es bien normal, sería anormal que no pasara eso. Comenzamos a hablar de un tema que para algunos podría ser conocido, pero que realmente tiene una necesidad de estudio muy fuerte, como es la santificación del creyente. Por lo tanto, yo por algunas reacciones de algunas personas, no malas, me refiero su lenguaje corporal, a mí me decía que como que había ciertas dudas o estaban como quizás de alguna manera aprendiendo algo nuevo con respecto a la santificación del creyente. Por lo tanto, antes de irnos al versículo 8, quiero hacer precisamente un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, muy rápido.
Nosotros estuvimos hablando durante el versículo 1 al 7 diferentes cosas que se hablaban con respecto al Evangelio, con respecto a Jesucristo. Pero en las últimas 3-4 semanas hablamos de la doctrina de la gracia, doctrinas de gracia. Hablamos, les entregó a ustedes un cuadro de cómo Dios demuestra su gracia en la salvación del hombre y cómo realmente Dios, a través de diferentes cosas que Él hizo en nosotros por causa de su gracia, ahora nosotros gozamos de salvación. Sin embargo, nosotros vemos que, y vimos la semana pasada, que la santificación del creyente no es otra cosa más que la acción del Espíritu Santo de venir a conformarnos a nosotros a la imagen de Cristo. Y que es el mismo Espíritu Santo el que comienza a nosotros en derribar aquellas cosas que nos separan de una vida digna, una vida sincera y piadosa. Derriba en nosotros eso, producto de la carne de nosotros, producto de la ley del pecado en nosotros o del poder de pecado que hay en nosotros. Y que Él comienza a conformarnos o formarnos conforme a la imagen de Cristo. A eso se le llama la santificación del creyente. Y esto es importante comprenderlo porque algo que decíamos la semana pasada es que nosotros como cristianos debemos entender que cuando Cristo perdonó nuestros pecados, ¿qué fue lo que perdonó? Perdonó la transgresión que nosotros habíamos cometido contra Dios y que merecía justo castigo. Pero todo el castigo vino sobre Jesús y por lo tanto a nosotros se nos declaró justos, es decir, no culpables ya de pecado. Ahora, eso no significa, escuche bien, que el pecado ya no habita en usted. Son dos cosas distintas. Una cosa es que Dios lo perdonó a usted y otra cosa es que usted no tenga pecado. Son dos cosas distintas. Porque donde mora el pecado en nosotros o el poder del pecado o, como dice Romanos 7, la ley del pecado es en nuestro cuerpo mortal. ¿Dónde habita el pecado en nosotros? Ahora, eso por favor siempre téngalo en mente, porque esa es la razón principal por la cual nosotros tenemos que morir o nuestro cuerpo tiene que ser transformado en la segunda venida del Señor. Porque este cuerpo terrenal, este cuerpo mortal, este cuerpo animal no puede heredar el reino de Dios. 1 Corintios 15. Entonces, Dios tiene que matar este cuerpo. Nosotros tenemos que ser separados, eso es lo que significa la palabra muerte. Tenemos que ser separados de nuestro cuerpo para que entonces, una vez despojados, ahí sí, del pecado, ya somos transformados, se nos da un cuerpo nuevo espiritual para poder vivir espiritualmente, eternamente con Dios, sin pecado. ¿Me doy a entender? Pero mientras tengamos este cuerpo, lidiamos con el pecado. Nuestros pecados fueron perdonados, somos libres de culpa, pero no significa que no pecamos. Entonces, ¿qué es la santificación? La santificación precisamente es esa acción del Espíritu Santo que hace todo el tiempo querer invalidar a esa ley del pecado, dominar el pecado, eliminar ese pecado, no nuestro cuerpo. Actividad diaria que nosotros es la batería de eso, man. Entonces, después. Entonces, ¿qué es importante acá entender? Es importante entender de que nosotros necesitamos la gracia del Señor para el perdón de pecados. Necesitamos la gracia del Señor para nosotros ser salvados de la ira venidera. Y por lo tanto también necesitamos de la gracia del Señor para vivir esta vida cristiana. El vivir a Cristo es el proceso, es la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y a eso se le llama santificación del creyente. Por eso es que hablamos la semana pasada que las características de la santificación del creyente, una de ellas, por ejemplo, es que es una obra exclusiva de Dios, pero por medio del Espíritu Santo. Segundo, el fin es conformarlo a usted. Digan conmigo, conformar. Digan conmigo, conformar. La palabra conformar es muy importante que usted conozca su significado y que la tenga en mente siempre. ¿Se acuerdan ustedes aquella palabra que dice, no os conforméis a esto en Romanos 12? No os conforméis. Lo mismo dice Romanos 8, que nosotros fuimos creados para ser conformados, dice.
a la imagen de Cristo. ¿Qué significa la palabra conformar? Imagínense una plastilina. Usted la pone en un molde y usted la aprieta para que agarre la forma del contorno o la forma del molde. Ese es conformar la plastilina. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos conformados, amoldados a la imagen ¿de quién? De Cristo. Eso es santificación. Ahora, también hablamos que si el hombre puede cooperar de alguna manera con la santificación, la única cooperación que el hombre puede hacer, pero siempre es una acción del Espíritu Santo en nosotros, es ser dócil a ese llamado del Espíritu Santo cada día de querer vivir para Dios. El Espíritu Santo, si usted es creyente, no lo va a dejar a usted pecar en paz, sino que el Espíritu Santo a usted siempre lo va a llevar a que usted trate de vivir la santidad con la cual usted fue santificado en el momento de su conversión. Esa disposición interna que usted tiene a la santidad es la acción del Espíritu Santo. Entonces, realmente el hombre como tal no tiene mayor participación en la santificación más que el hecho de disponernos a que el Espíritu Santo nos pueda controlar y manejar dócilmente. Que si de repente venimos nosotros y sentimos el deseo de leer la Biblia, en lugar de ver televisión, entonces usted dice, bueno, Señor, voy a apagar la tele, mi programa favorito, pero como siento esto, voy a ser dócil, voy a empezar a leer la Biblia. Pero esa colaboración que usted hace con el Espíritu Santo, al final de cuentas, siempre es una obra de Dios. Porque ¿quién produce el querer y el hacer? El mismo Espíritu, el mismo Dios. Sin embargo, es importante entender que esa es la única cosa que el hombre puede hacer a manera de cooperación con este proceso, o con esta, más que proceso, con esta acción del Espíritu Santo de santificación. Ahora, algo muy importante que dijimos la semana pasada es que la santificación no es progresiva. ¿Por qué lo digo así? Porque hay una confusión. ¿Quién aquí es más o menos padre? ¿Quién aquí es más o menos hijo? Yo no conozco un medio padre o una media madre o un medio hijo. Desde el momento en que su esposa concibe, usted ya es un ¿qué? Usted es un padre. Sea que usted no sabe cómo ejercer su paternidad o no, eso no importa, pero usted ya es un ¿qué? Ya lo es. Ya es un papá. Y es igual con la santificación. Cuando usted cree en Jesús y usted nace de nuevo por acción del Espíritu Santo, Dios a usted lo convierte en una persona santa, es decir, lo aparta para que usted pueda vivir para Él. Usted ya es santo, usted no es medio santo, usted es santo delante del Señor. Por lo tanto, la santificación, cuando usted escucha eso, que algunas personas dicen, no, es que la santificación es progresiva, ¿sabe lo que están tratando de enseñarle a usted? De que usted empezó como 5% santo y que pasaron 10 años y que hoy usted ya es un 10% santo, pero que le falta un 90% para ser santo. Entonces ya no es por gracia, sino que es ¿por qué? Por obras, exactamente. La santificación no es progresiva. Lo que tal vez, si queremos ocupar la palabra progresiva, tal vez lo que es progresivo quizás es el hecho de que usted comience a manifestar lo santo que es usted. Porque tal vez este día no lo manifestó bien, pero mañana lo va a manifestar, luego otra vez no. O sea, pero realmente la palabra progresiva como tal no aplica. Porque no existe una progresión en la santidad. Usted es santo. Pero lo que procura el Espíritu Santo es que esa santidad que ya mora en usted se manifieste por encima de la ley del pecado que mora en nuestros miembros. ¿Me doy a entender? ¿Amén, mi familia? Amén. Ok. Por lo tanto, solo para concluir, para cerrar la idea, ¿cómo se realiza el proceso? ¿Cómo se realiza el acto del Espíritu Santo llamado santificación? Dos cosas en buen salvadoreño. Primero, lo que hace el Espíritu Santo es derribar y luego construir. Primero derriba en nosotros lo que debe de ser derribado. A eso la Biblia le llama purificación.
cuando usted encuentra en el Nuevo Testamento la palabra purificación, es parte de la santificación del creyente, es la acción del Espíritu Santo que él hace en nuestra vida de derribar, de demoler, de golpear, de quebrantar aquellas áreas que no están entregadas a Dios. Con el segundo objetivo, de construir algo nuevo ahí. Derriba en nosotros para poder construir. A eso en la Biblia, a esa construcción se le llama el fortalecimiento o la madurez del creyente. ¿Me doy a entender? Amén. Ok. Y por último, hablamos también de que los medios que ocupa el Espíritu Santo, ocupa en todo caso Dios, los medios que Dios triuno ocupa precisamente para Él realmente santificarnos a nosotros, es el Espíritu Santo y la palabra de Dios por medio de la fe. Es decir, los dos agentes que ocupa el Espíritu Santo para nosotros ser santificados es la palabra, la fe, y la palabra. La fe y la palabra van de la mano, porque de nada sirve de que usted crea pero no lleva a cabo en obediencia lo que cree. Entonces, fe y obediencia. Fe a la palabra, creer la palabra y obedecer la palabra. De ahí donde viene el fortalecimiento, la madurez del creyente, los milagros, etcétera, etcétera. Ok. Entendiendo esto, hoy pasamos al versículo 8. Lo vamos a leer una vez más. Dice Romanos 1:8. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Ok. Paréntesis. Solo lo voy a mencionar. Le dejo de tarea que usted lo averigüe. Otra semana en adelante se lo puedo explicar, pero no ahora. Es importante que usted, como es un estudio bíblico, es importante que usted se acostumbre a esto. Hace muchos años, no recuerdo exactamente qué fecha, se reunieron grandes teólogos a nivel mundial y se logró llegar a una definición muy importante, que la palabra, el Dios triuno, es la palabra más correcta en lugar de Trinidad. Le dejo de tarea que usted averigüe, ¿verdad? Para que usted comprenda por qué es importante que usted, cuando hable del Dios triuno, ya no diga la Trinidad, porque hay un grave error ahí, sino que aprenda a entender que es el Dios triuno. Más adelante se lo voy a explicar. Bueno, cierro paréntesis. Romanos 1:8 dice: en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque todo el mundo, por todo el mundo se habla de vuestra fe. La enseñanza de este día, que realmente es algo corta, tiene dos grandes partes. La primera parte es que en este versículo yo no puedo dejar de ver la base de una vida verdaderamente agradecida con Dios. ¿Cuál es la base de que un cristiano agradezca a Dios por todo? Y la segunda parte que vamos a analizar del versículo es la fe famosa o la fe conocida por todos, porque ahí encontramos una frase que no se encuentra en el Nuevo Testamento muchas veces, sino que es una frase muy impactante. Una fe que en todo el mundo es conocido, la de ustedes. Entonces, vamos a la primera parte del versículo. Dice: en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros. Ahora, ¿por qué Pablo dijo esto? Es que fíjese que una de las marcas más importantes o de las marcas del ministerio del apóstol Pablo es su agradecimiento constante a Dios. Usted no puede dejar de ver que el apóstol Pablo en todas sus cartas, él no cesaba de darle gracias a Dios en el inicio de las cartas y al final de las cartas. Una característica del ministerio del apóstol Pablo era su agradecimiento constante a Dios. La única carta en donde él no hace un agradecimiento a Dios, sino que directamente comienza a confrontar, es la carta que envía a los Gálatas. Revisen su Biblia y se dan cuenta que no agradece él a Dios, sino que solo hace un pequeño saludo y ruácata, y comienza a darles. ¿Por qué? Porque ellos habían cometido el grave error de haber dejado el camino de la gracia
y comenzara a tratar de justificar su vida por medio de las obras a causa de los judaizantes que se encontraban en Galicia. Entonces Pablo, movido por el Espíritu Santo, escribió una carta, y es la única donde él no realmente agradece a Dios, sino que él comienza a confrontar de una sola vez. Ahora, ¿significa, pastor, que las demás iglesias las cuales él escribió eran iglesias perfectas? No, porque una de las cuales él escribió, por ejemplo, es la iglesia de Corinto, que era una iglesia que incluso él mismo pone: escribo a ustedes como a carnales, dice, porque realmente era una desfachatez de iglesia. Entonces, pero él en todas estas cartas, a pesar de que él escribiendo confrontaba, los corregía doctrinalmente, corregía sus actitudes, corregía su comportamiento cristiano, y hablaba acerca de la piedad y sobre la vida de santidad que debían de llevar cada una de estas iglesias, a pesar de estos grandes problemas que había en las iglesias, interesante que Pablo siempre encontraba algo bueno por el cual darle gracias a Dios en esas iglesias. Es como cuando usted de repente pasa un día muy mal. Le fue mal en el trabajo, llega a la casa y se peleó con su mujer, sus hijos llegaron tarde, se le murió el perico, la tortuga, todo. O sea, y pasaron múltiples cosas en su vida. Tantas cosas malas que le pasaron, que entonces viene usted y al final usted tiene dos opciones: o frustrarse, enojarse con Dios, tirar la puerta, tirar la Biblia por el suelo y empurrarse con Dios y no hablarle. O lo segundo, que es lo más sensato, que es lo más espiritual: ver en todo el día lo bueno de haber vivido todo eso y darle gracias a Dios por esas experiencias. Quiero que entienda que el apóstol Pablo, una característica principal de su ministerio era su corazón agradecido. Todo el tiempo él agradecía a Dios. Y es que todo el tiempo este agradecimiento se muestra en todas sus cartas. Fíjese, si me ponen el mapa solo para recordar esto, es que entendamos por qué es importante esto en el libro de Romanos, en la carta de Romanos. Por favor, el siguiente, por favor, el mapa. No está ahí el mapa. En la otra. Bueno, usted se recuerda. ¿Cuántos trajeron el mapa? Nadie lo trajo. No puede ser. Ya le dije, haga su carpeta, tráigala todos los miércoles. Aquí voy a ir recordando cosas. Bueno, usted recordará, ubíquese donde está la bota de Italia, lo que era Roma en ese entonces, obviamente. Al lado derecho usted va a encontrar lo que actualmente, tanto en ese momento como ahora, es Grecia. Ahí en Grecia, en esa pequeña isla que usted encuentra ahí, Grecia es más que una isla, pero está una isla muy grandota, una porción de tierra muy grande. Ahí se encontraba la iglesia de Corinto. Precisamente en ese lugar, estando en esa iglesia, en esa ciudad, es que Pablo escribió esta carta. Pero recuerde usted que él, estando ahí, él se quería regresar precisamente por la parte de Grecia hacia arriba, pasando por Antioquía, pasando por toda esta parte, todas estas iglesias de acá arriba, de Éfeso, Tesalónica, lo que ahora es Bulgaria, luego bajando por Asia Menor, ¿verdad? Lo que ahora es Turquía. Llega a Éfeso y de Éfeso recto, pasando por lo que ahora es Turquía, Asia Menor, usted va a encontrar ahí lo que es Antioquía. Tiene que aparecer por ahí, me imagino en el mapa, la palabra Antioquía. Ok. Pablo por ahí quería regresar, pero recuerde que cuando él estaba escribiendo la carta, él se entera que a él lo querían matar y habían preparado todo un sistema. Los judíos de Jerusalén ya habían hecho todo un sistema para matarlo en su regreso a Jerusalén. Quiero que entiendan en qué momento Pablo comenzó a escribir la carta dándole gracias a Dios. Escuche usted esto porque es importante por el agradecimiento. O sea, es decir, estoy sentando la base para dos antes de seguir explicando. Estoy sentando la base para que usted entienda por qué es importante esta frase de Pablo.
¿Por qué él estaba agradeciendo a Dios? Porque hay una gran diferencia entre agradecerle a Dios cuando todo va bien, a ser agradecido con Dios cuando todo le va mal. Y fíjese que Pablo, estando en Corinto, él se entera que a él lo querían matar. ¿Cómo usted se sentiría, por ejemplo, ahorita, si usted comenzara a ser extorsionado de verdad? ¿Cómo usted se sentiría? Mira, nosotros ya sabemos que vas a la iglesia. Ya sabemos que tu hija de tantos años, tu hijo tanto, va a tal lugar, a tal lugar. Mira, papá, ten cuidado. Sea en el viaje al colegio, en el viaje a tu trabajo o en el viaje a tu iglesia, te vamos a matar, ¿oíste? ¿Oíste, viejito? Te vamos a matar. ¿Y cuánto querés? No, mira, no, es que no queremos tu dinero, solo te aviso eso. Te vamos a matar. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Cómo usted pasara ese día? ¿Cómo usted pasara esa semana? ¿Vendría a la iglesia? ¿Iría a trabajar? Yo espero que sí. Quiero que entienda que en esa situación estaba Pablo. Pablo, él estaba amenazado de muerte. No solamente por ellos. Es más, él no pasó por ahí. Como él sabía que ahí lo iban a matar, pasando por lo que ahora es Turquía, él se va por la parte de abajo. Y por barco se va directamente a lo que es Siria, ahora es Siria, bueno, tiene que parecer Siria, y bajando a Jerusalén. Ahora, usted puede decir, pero bueno, pastor, se libró de ellos. No, pero entienda, ¿cuál era la razón de Pablo regresar a Jerusalén? El Espíritu Santo le había hablado, vas a regresar a Jerusalén, pero vas a ser encarcelado. O sea, él no regresó porque se recordó de aquel atol de elotes que vendía la niña Juanita en la esquina y dijo, yo quiero ese atolito que lo extraño. O quiero ver a mi pariente, a mi primo, a mi sobrino, aquel cipote tan lindo, que qué bonito, cómo jugábamos fútbol. No. Él regresó por orden del Espíritu Santo porque iba a ser encarcelado. Y teniendo esa amenaza de muerte, teniendo el encarcelamiento que era inminente, ya sabía él que iba a ser encarcelado y posiblemente muerto ahí, es que él escribe estas grandiosas palabras: estoy agradecido por Dios, por todos ustedes, porque su fe es conocida en todo el mundo ahora. ¡Wow! Grandes palabras poniéndolo en el contexto correcto. Grandes palabras de un gran siervo de Dios. Y es interesante porque cuando él comienza a dar gracias por todo esto, recuerde que él, después de estar, usted ve en su mapa, cuando estaba en Jerusalén, de ahí directamente él sale encarcelado para Roma. ¿No se acuerda usted que en la isla de Creta es, verdad, donde él naufraga, verdad? Él iba preso, iba con otros presos más. Y naufragan y se van a la isla y tuvieron que estar evangelizando por un tiempo ahí porque no hallaban cómo moverlos para Roma. Donde le mordió la serpiente la mano, ¿se acuerdan ustedes? Y luego de eso, Malta. Y luego de eso sube para Roma. Y estando en Roma, él comienza a predicar y es encarcelado. Y es en esa cárcel que él escribe 4 de las más grandes cartas del apóstol Pablo, reconocidas mundialmente por la cantidad de agradecimientos y de ánimo cristiano que él envía a sus hermanos, estando en la cárcel. La carta a los Efesios, a Filemón, a Filipenses y Colosenses. Las escribe en la cárcel de Roma, donde eran unas mazmorras con cepos en sus piernas. Y por si usted no sabía, que cuando estaban muy llenos las cárceles de esclavos y de personas, bueno, ladrones y todo, lo que hacían eran abrir las compuertas del agua sucia de Roma, las cloacas y todo eso, y comenzaban todo eso a inundar de pupú, de pipí, de todo eso, para que ellos se ahogaran y después ya ahogados los sacaban y entonces ya podían volver a llenar las cárceles. Pablo, sabiendo eso, Pablo viviendo en esa condición, nos dice en todas sus cartas, léase por favor ahorita el inicio de las 4 cartas que acabo de mencionar, y se da cuenta que dice: doy gracias a Dios por todo. Léase a Filemón 4, porque solo tiene un capítulo. Léase Colosenses, al inicio de Colosenses.
Léase Efesios y Filipenses, que es la carta más espectacular del amor de Pablo. No hay carta más linda de Pablo como la de Filipenses. En ánimo al creyente. Y todo esto él lo escribió dando gracias a Dios estando en la cárcel. Por todo esto es que si algo podemos decir con respecto al agradecimiento, a la vida de gratitud que usted y yo debemos de llevar para con Dios, Pablo nos da una gran enseñanza de todo lo que estoy hablando. ¿En qué, pastor? En que, y por favor escuche o apunte, memoríceselo, grábelo en su celular, lo que sea. La base del agradecimiento en el corazón de un cristiano no es sus circunstancias actuales, sino es la gloria de Dios, su gracia y su soberanía. La base por la cual usted y yo agradecemos a Dios todo el tiempo es por lo grandioso que Él es con nosotros. No me importa si estoy muriendo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por el favor que me hiciste de yo poderte conocer. No me importa si tengo plata o no tengo plata. Gracias porque soy tu hijo. Gracias por esto que me está pasando. Gracias, Señor, porque esto me hace ser más consciente de ti. Y es mejor que se guarde mi espíritu a que se pierda mi alma. Gracias, Señor. La base del agradecimiento cristiano está en la gracia del Señor, gracia soberana, porque en todo caso es la soberanía de Dios. Él puede hacer con usted y conmigo lo que Él quiera, porque Él es Dios. Lo que sí sabemos es que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y por lo tanto, la base de nuestro agradecimiento, al final de cuentas, entonces es la gloria de nuestro Dios. ¿Qué importa que nosotros pasemos ciertas dificultades sin que se va a llevar la gloria por nuestra vida, por nuestra perseverancia en esas dificultades? Va a ser nuestro Padre. Por eso es que cuando viene el versículo 8 y comienza con eso, me impacta en gran manera. Porque usted puede ver el agradecimiento de Pablo en cada una de sus cartas. 4 fueron escritas en la cárcel y son las 4 que más ánimo le dan a todo el pueblo cristiano. Es que una de las marcas de un verdadero creyente, un verdadero líder, un verdadero ministro del Evangelio de Dios, es su agradecimiento constante a pesar de las cosas. Porque su agradecimiento no se basa en lo que estoy viviendo, en lo que estoy viendo o escuchando, como dijo bien el pastor Héctor Rico, sino que la base de mi agradecimiento, Señor, es en tu gracia, en tu favor inmerecido que yo recibo de parte tuya, en tu soberanía, porque tú tienes el derecho de hacer conmigo lo que tú quieras. Y como yo vivo para tu gloria y todo es para tu gloria, bienvenido sea, Señor. Voy a seguir perseverando a pesar de todo, porque tú mereces toda gloria de mi parte. Esa es la base del agradecimiento creyente. Es muy fácil darle gracias a Dios en algo que esté pasando bueno, pero qué difícil es decirle, Señor, gracias en momentos difíciles de nuestra vida. Pero es la marca, el sello de un ministro como Pablo. O por qué no decirlo, de un ministro de Dios como usted. Es que realmente estas características, mire, si nosotros comenzamos a ver el agradecimiento de Pablo, vemos varias características en este agradecimiento. Número 1, vemos que él siempre agradecía a Dios y no siempre a los hombres. Si usted lee una vez más Romanos 1:8, por favor, dice: en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros. En primer lugar, doy gracias a ustedes. ¿Eso dijo Pablo? Iglesia, mi amada familia y hermanos, ¿qué dijo Pablo, por favor? ¿Qué dijo Pablo?
¿A quién Él le dio las gracias? ¿A quién? A Dios. ¿Por qué Pablo le da las gracias a Dios? Por la fe de ellos. ¿Cuál es la base del agradecimiento cristiano? Dijimos, una. ¿Cuál es la base de que un cristiano sea agradecido con Dios? La gracia del Señor, ¿sí o no? ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Es que mire, Pablo, usted ve todas sus cartas, él agradece a Dios por lo que usted hace. No se lo agradece a usted. ¿A quién se lo agradece? ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es gloria nuestra. No, porque ¿quién produce en nosotros el querer y el hacer esas cosas para Dios? Dios. Por lo tanto, ¿a quién tenemos que agradecerle? Porque solo a Él y para Él es toda gloria. Es que Pablo muy claramente es como que usted, yo entiendo que usted le puede decir a un amigo suyo, a un cristiano, mira, te felicito por haber evangelizado. Está bien. Pero ¿sabe a quién usted tiene que agradecerle? Porque su amigo, su vecino, su pareja, su hijo evangelizó. A Dios. Porque por la gracia de Él, este hombre fue salvado sin merecerlo. Y por la gracia de Él, Dios lo está ocupando a Él. Y Él se deja usar por la gracia de Dios. Entonces, ¿a quién es la gloria? ¿Al hombre o a Dios? Por eso es que él dice, doy gracias a Dios por la fe de ustedes. Porque al final de cuentas la fe es un don de Dios. Es que una característica del agradecimiento de Pablo es que él siempre da gracias a Dios por todas las cosas que los hombres hacían. A Dios le daba las gracias. Siempre era así Pablo. Una característica de un corazón agradecido se puede ver es precisamente que le agradece a Dios porque sabe que de Dios proceden todas las cosas que el cristiano hace. En segundo lugar, una segunda característica de este agradecimiento de Pablo es que vemos que todo agradecimiento genuino para Dios nace solo de un espíritu regenerado. Solo puede nacer en el corazón de alguien que ha nacido de nuevo. Nadie que no haya nacido de nuevo puede genuinamente agradecer a Dios. ¿Por qué? Porque dice Romanos 1, no hay quien le busque y no hay quien lo entienda. Si usted no entiende lo que Dios hace ni lo entiende a Él, ¿cómo usted le puede agradecer por lo que Él hace? Por lo tanto, para entender la obra de Dios, necesitamos forzosamente que seamos regenerados o nosotros nacer de nuevo por obra del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús dijo, ahora viene ya la hora, ahora viene, en donde los verdaderos adoradores adorarán ¿cómo? En espíritu y en verdad. Hablando de todos nosotros. Porque ahora nosotros somos espíritus regenerados, tenemos vida en nuestro espíritu, somos nacidos de nuevo. Por lo tanto, nuestro agradecimiento es genuino porque entendemos las cosas de Dios. No entendemos a profundidad a Dios, ni toda la eternidad nos va a bastar para entender a Dios. Pero de alguna manera tenemos una conciencia ya de Dios y por lo tanto ahora con conciencia de nuestro espíritu podemos agradecerle a Dios por las cosas que Él hace. Pero alguien que no ha nacido de nuevo no puede eso. No puede agradecerle a Dios. Y aunque lo intente, piensa en cualquier otra religión, aunque lo intente, Dios no recibe gloria con eso. Porque no le pueden buscar y no le pueden entender. Por lo tanto, una segunda característica que vemos es que este tipo de agradecimiento a Dios solo nace de alguien que ha nacido de nuevo. Por eso es que en Juan capítulo 14, versículo 6 dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Es que, ¿por qué pastor Pablo agradeció a Dios? Porque precisamente recuerde que solo hay un solo mediador entre Dios y nosotros los que, los hombres. Solo un mediador hay, Jesucristo. Entonces, si nuestro agradecimiento no surge por medio de Cristo, de nada sirve. Por eso es que Pablo, una vez más voy a leer, dice Romanos 1:8. En primer lugar, doy gracias a mi Dios, pero ¿por medio de quién damos gracias? De Jesús. El único tipo de agradecimiento que trae gloria a Dios es aquel que nace por medio de Cristo, espíritu regenerado.
Solo aquellos que somos cristianos podemos contemplar el corazón de Dios en nuestro agradecimiento que nace en nuestro espíritu por obra del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso es que dice la palabra acá: nadie viene al Padre si no es por mí, porque solo Él puede ser mediador, nadie más. Por eso dice 1 Timoteo 2:5 también. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hebreos 4:15 y 16, ¿qué es lo que dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, si lo tenemos a Él, ¿qué podemos hacer delante de Dios todos los días? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esa es la verdadera base de nuestro agradecimiento cristiano. Es Cristo Jesús, quien es el que trajo para nosotros la gracia, la misericordia, la bondad de Dios sin merecerlo. Él es la base de nuestro agradecimiento. Nosotros los cristianos no le agradecemos a Dios porque Él hace bueno algo en nosotros. Nosotros los cristianos agradecemos a Dios porque Él merece esa gloria. Independientemente si Dios ha cumplido o no algo que yo le pedí, yo sigo agradeciendo a Dios todos los días de mi vida. Porque Dios no está para Él servirme, yo estoy para servirle a Él. Él no existe para mí, yo existo para Él. Si usted no entiende eso, entonces no entiende lo que es cristianismo. Porque fuimos creados para alabanza de para eso fuimos creados. O sea, que no fuimos creados para Él, para nosotros. O sea, que nosotros fuimos creados para Él. Por lo tanto, no le damos gracias a Dios porque de repente mi novia me hizo caso, la mujer que me gustaba me hizo caso, el hombre que no. O que porque me salió un buen proyecto, porque gané mucha plata, no. Le damos gracias a Dios por su gracia, misericordia, por su soberanía, por su bondad, por su gloria manifestada en Cristo Jesús a nuestra vida sin nosotros merecerlo. Él merece toda nuestra gloria. Y por eso Pablo, no importa su situación, siempre agradecía a Dios. Por cualquier pequeña obra que hacía una persona, él agradecía a Dios. Si él estando en la cárcel, recuerde, vinieron unos discípulos y le dijeron: mira, Juan, mira Pablo, fíjate, voy a contar algo. Fíjate que anda fulanito y fulanito predicando la palabra. Como tú no estás predicando a las mismas ciudades que tú ibas, mira, él se está dando toda la gloria, mira. Y Pablo se molestó. Pero el Espíritu pudo más que la ley del pecado. Y dice la palabra: bueno, sea por contiendas y por pelear conmigo o por vanagloria de ellos, lo bueno es que Cristo es predicado. Wow. Tremenda palabra. Mira, fulano, ahí anda aquel que te quiere quitar el trabajo. ¿Quién es para darle la trompa? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Boom! Gracias, Señor, por la fuerza que me diste de Sansón. ¿Va? Mira, fulano, ¿dónde te quiere pagar? Ay, papá, si caro le voy a mandar a ese tipo para que me pague. Lo voy a asustar con un par de llamaditas. Mira, te conozco, fulanito. Sea por contienda o por vanagloria, pero mi rey es predicado. No importa, déjenlos. Mi rey es predicado, que Él reciba toda la gloria. Es que la base del agradecimiento cristiano está en Cristo. Pero la gran pregunta es, entonces, ¿por qué Él agradeció al Padre de esa manera? Estando en la condición en que Él se encontraba, sabiendo que iba a ser encarcelado, sabiendo que había un complot para matarlo, sabiendo que Él iba a morir pronto. ¿Por qué Él no cesaba de darle gracias a Dios? En el caso de la carta a los romanos. Una vez más, el versículo 8 completo, por favor.
En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Si hubo una razón por la cual Pablo dio gracias, y esta es otra característica más que se me olvidó mencionar de la gratitud de Pablo, es que él agradecía por cosas específicas. Él bien puede haber dicho, doy gracias al Señor por vosotros. Como que el padre, ¿verdad? Que le dice al hijo, muy bien, hijo, y se va. Peor lo deja. Sí, porque le digo, ¿por qué? Por mi pelo. ¿Por qué? Pues mi tata nunca me habla. Gracias, felicidad, ¿de qué? Pero diferente es que usted lo siente. ¿Sabes qué, hijo? Yo te doy gracias y te felicito. Saliste bien en las notas, has tenido una buena actitud. Es decir, hay una gran diferencia entre agradecerle a Dios, gracias por este día, amén. Gran oración usted. Gracias, Señor, por estos alimentos, amén. A que, Señor, yo te doy gracias porque en este día tuve esta situación difícil, tuve esto, pero pude ver tu gloria ahí. Gracias, Señor, porque con mi esposa estamos bien, tuvimos esta dificultad, pero ahora estamos bien, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por este día, por esto. Una característica del agradecimiento cristiano es que siempre es específico, nunca es general. Y Pablo viene y dice, ¿por qué da gracias? Doy gracias por todos vosotros, voy a terminar hasta ahí. Porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Pablo agradeció a Dios desde su espíritu, basado en la gracia? Porque lo interesante es que Pablo dice que la fe de ellos, y esto es lo que a mí me impacta también, que la fe de ellos, dice que era conocido en todo el mundo, conocido hasta ese entonces. Era conocido ¿en dónde? Por todo el mundo. Conocido por ellos en ese entonces. Era conocido. La fe de un grupo de personas estando en la ciudad de Roma, que recuerde que solamente había en ese tiempo 2 millones de habitantes. Pero estaban haciendo un tumulto estos tipos que no los aguantaban. Porque no solamente estos convertidos del Señor entre griegos y judíos eran agradecidos con Dios, sino que ellos, su misma fe los llevaba a actuar. Ahora, ¿qué clase de fe los llevaba a actuar? Porque usted tiene que entender que para estudio bíblico, para estudio teológico, bíblico-teológico, hay diferentes clases de fe. Si quiere apunte, se la puedo dar. Una, por ejemplo, se pueden entre 5 y 7, pero voy a resumirlas en 5. Las otras son como subcategorías. Una clase de fe que se ve en la Biblia es la fe universal. La fe, por ejemplo, usted ahorita está aquí por una fe universal. Usted está aquí sentado tranquilamente, yo no veo nada de nervioso ni comiéndose las uñas pensando que el techo se va a caer. Usted está aquí porque piensa por ejemplo, usted está aquí porque usted piensa que el volcán no va a hacer erupción. Usted está aquí porque piensa que no va a haber un terremoto. Usted está aquí porque piensa que no va a haber un maremoto que nunca ha existido en el mundo, tan grande que arrase con todo El Salvador. Porque si usted tuviera miedo a que el volcán hiciera erupción, que esta tierra se va a rajar en dos y que va a venir un gran maremoto, usted se va para Guatemala o para otro lugar. Ahí viviera. La fe general. Por ejemplo, ¿cuántos ya saben lo que van a hacer el día de mañana? Levanta la mano. No, espérese. Yo sé que ustedes son organizados, ¿verdad? Llevan su agenda, ¿verdad? Como todo buen cristiano. Ok, ¿cuántos ya saben lo que van a hacer el día de mañana? ¿Sea estudiar o trabajo? Ok, ¿cómo ustedes saben que se van a despertar? Claro, una fe general. Es una fe general. La tienen tanto los inconversos como los conversos. Es una fe universal. Otra clase de fe que encontramos en la Biblia es la temporal o la de oportunidad. ¿Cómo así, pastor? Es decir, la oportunidad es que mientras se tenga oportunidad, yo confío en algo o en alguien. Este tipo de fe es la propia de un matrimonio, la de a los amigos. Usted confía en ellos hasta que no le claven el cuchillo por la espalda.
Porque una vez viene su amigo y le clava el cuchillo por la espalda, usted no se va a vengar como cristiano, pero ¿puede volver a confiar con él rápidamente? No. El caso de un matrimonio. Pueden amarse mucho, el amor va a hacer que se perdonen sus ofensas, pero si la ofensa ha sido bien grande, la confianza se perdió. Entonces ambos tienen que volver a reconstruir la confianza. Ese es el tipo de fe oportunista o de oportunidad. Mientras tengo oportunidad, yo confío, pero mientras pase algo, ya no confío. Ese tipo de fe sucede en la iglesia mucho. Es la clase de fe que aparece en la parábola del sembrador, que hay palabra, hay semilla que cae en corazones que son espinosos, y por no echar raíces, por las espinas las ahogaron. Las aflicciones de la vida, los afanes diarios, etcétera, etcétera, las pruebas. Otros caen entre pedregales, ¿verdad? Y por lo tanto no pudieron crecer ni dar fruto. Entonces ese tipo de terrenos nunca fueron creyentes, aunque con gozo recibieron la palabra. ¡Hey, qué buena estuvo la enseñanza! Y gracias por invitarme, voy a estar viniendo. ¡Qué chévere, qué nice! Y viene el siguiente domingo, mira, qué bueno, que no sé qué. Mira, pero mira, fíjate que el otro domingo no puedo porque es que voy a salir con la fulanita, vos sabés, va, ¿qué haces? No, hombre, mira, vení, vos que no, hombre, si yo, de esta manera, yo levanté la mano, pues yo ahí hice la confesión de fe, pues. Y se va. Y nunca regresó, solo 2 domingos vino. Esa es una fe oportunista, no salva. Nunca nació de nuevo, nunca fue salvo. Otra clase de fe que aparece también es la de los milagros. Una fe bien específica. Quiero que entienda que estoy hablando de las clases de fe que aparecen en la Biblia y que no necesariamente es de los cristianos. Vaya, pregúntele a un musulmán si no espera que Dios les haga milagro, que Alá le haga un milagro. Vaya y pregunte a los budistas si no esperan que Buda pueda hacer un milagro, a los de Sati Sai Baba. Es la fe de milagros. Esa fe existe en todo el mundo. Es la fe que usted ocupa, por ejemplo, el día de mañana. La clase de fe donde usted confía en que Dios haga algo por usted, pero no un Dios pagano, sino que el verdadero Dios, Jesús. Una fe. No salva, pero es una clase de fe. Luego vienen 2 clases de fe distintas a todas estas, que es las que para mí está hablando el apóstol Pablo. Por lo cual le da gracias a Dios por esa clase de fe en ellos. Una es la fe salvífica, la fe obrada por el Espíritu Santo como un don, en donde viene usted y por medio del Espíritu Santo usted cree en Jesús. Usted ve su necesidad de salvación por cuanto se ve pecador, usted se arrepiente y por lo tanto usted pide a Dios que lo perdone y lo salve. Todo por obra del Espíritu Santo. Es la fe de salvación, la fe salvífica. Y la otra clase de fe que solo es de los cristianos es la fe perseverante. ¿Cuál es esa, pastor? Es la fe, como dice la palabra, que nos ayuda a nosotros a ocuparnos de nuestra salvación. Es la fe que a usted lo hace venir acá, por ejemplo, porque usted sigue creyendo que necesita de Jesús, de la palabra, de la comunión con los hermanos, de alimento espiritual. Entonces, otro día vamos a hablar bien específicamente de eso, pero a grosso modo son las 5. Ahora, Pablo, no me quiten el versículo, Pablo, ¿por qué dio gracias? Dice, en primer lugar doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. ¿De cuál fe? ¿De la fe general? No. ¿De la fe salvífica? Sí, pero por sobre todo la perseverante. ¿Qué fue lo que y esto es importante que comprenda, que con esto vamos a ir ya cerrando? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que conocieron los romanos? ¿Qué es lo que conocieron los de Siria? ¿Qué es lo que conocieron los de Antioquía? ¿Qué es lo que conocieron los de Egipto? ¿Qué es lo que conocieron todo el mundo conocido en ese momento acerca de los cristianos en Roma? ¿Qué es lo que escuchaban todos ellos? Varias cosas. Lo primero que ellos escuchaban es su pasión por predicar la verdad de Jesucristo y predicar el nombre de Jesús. Usted lo ve en Hechos de los Apóstoles. Usted ve cómo estos de Roma predicaban y predicaban en un mundo tan difícil, de tanta lujuria, de tanta sexualidad, de tanto asesinato, de tanta traición.
Una Roma, la capital del mundo, la capital del mundo en ese entonces, la ciudad más cosmopolita de todo el mundo. Viviendo en esa ciudad donde todo el tiempo el sexo, la degradación como animales, nunca se ha dado en la historia de otras ciudades. Cosas que ni siquiera se podían mencionar en otros mundos, se hacían en Roma sexualmente. Y sin embargo ellos se paraban a pesar de que sabían que iban a ir posiblemente al circo romano a morir. Comenzaban a predicar acerca del nombre glorioso de Jesús. Lo que el mundo conocía era el celo de los cristianos, la pasión del cristiano por predicar la palabra, por conocer la verdad, por llevar a todos a los pies de Jesús. Yo quiero que mientras diga las otras dos, piensen usted, ¿acaso usted es conocido por eso? ¿Acaso su hijo, su esposa, su esposo puede darle gracias a Dios porque usted tiene esa pasión? ¿Acaso yo como pastor puedo dar gracias a Dios por ustedes o por mí? Porque tenemos esa clase de pasión por las almas. Porque a nosotros no nos importa pararnos en la universidad, aunque los amigos se burlen de nosotros, decir Jesús es Rey. Decirle a nuestros compañeros, hey, no, ¿qué les pasa a ustedes? Entréguense a Jesús, tú necesitas a Cristo. Te puedes ir al infierno, tú no te das cuenta. Ay, el infierno, ¿tú crees esa bobada? Y de repente usted se queda callado, bueno, ya no, Señor, lo hice por ti, ya no, güey, ya. ¿O acaso podemos darle gracias a Dios por su pasión y por su fe? ¿Qué es lo que también conocía el mundo acerca de la fe de los romanos, de los que vivían en Roma, de los cristianos en Roma? Que era una fe no solamente basada en la experiencia, y esto es importante que lo escuche, por favor. No era una fe únicamente basada en la experiencia, sino que en la sólida base de la palabra de Dios, juntamente con la historia. No estoy diciendo que creo en una tradición histórica, sino que quiero que entendamos en el contexto correcto que estoy tratando de decir. Muchas personas tienen el problema de que ellos experimentan muchas cosas buenas delante de Dios. O no serán necesariamente delante de Dios, tienen buenas experiencias. Y esa experiencia le ponen un nombre. Y como tuvo esa experiencia, comienzan a tratar de hacer doctrina de esas experiencias, pero esas experiencias no están ni consistentes con la historia, ni están cristianas, ni están consistentes sobre todo, por encima de todo, por la palabra de Dios. Entonces es donde nacen las sectas, donde nacen los grupos sectarios. Algunas veces se las llama iglesias cristianas y no son iglesias cristianas, pero como el pueblo de Dios no tiene doctrina, piensan que son iglesias cristianas, pero no son iglesias cristianas. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Por lo siguiente. Porque si algo pasaba con ellos, mi familia, es que lo que ellos hablaban no era ninguna locura y ninguna fábula como en Roma se lo querían hacer ver a todos. Ellos estaban predicando, su fe estaba basada completamente en las Escrituras y en la historia verdadera que ellos habían experimentado. ¿Cómo así, pastor? Pablo lo dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1. Dice el capítulo 15 del 1 al 8, dice así, por favor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado. Voy a hacer un paréntesis. Cuando aquí dice, si no creíste en vano, ahí esa frase, ¿sabe de qué está hablando? De la fe oportunista, de la que le hablé, que aparece muchas veces en la Biblia. Muchas personas creen en vano en Jesús, creen en Él, piensan que creyeron, o sea, creen de su manera, pero viene la prueba y se van. O sea, fue una creencia en vano. Pero aquel dice que no creyó en vano, ese sí va a resistir, dice. Ahí dice, va a perseverar. Va a retener la palabra. Lo mismo que la palabra sembrado. Cierro paréntesis. Versículo 3 en adelante dice:
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Conforme a qué? Es decir, que la fe de ellos no era una fe paga. Es lo que está tratando de demostrar Pablo. Dice, miren hermanos, no se preocupen que la gente se burle de ustedes. Entienda que su fe no es un invento de ustedes, aunque lo llamen loco, ustedes no están locos. Porque a su confesión lo respalda algo más importante que el comentario de todos ellos: las Escrituras. Las Escrituras lo respaldan a ustedes en sus palabras. Por eso es que la fe era conocida de ellos, porque era una fe que no podían parar, por más amenazas que ellos recibían, porque estaba basada en las Escrituras. Pero aparte de eso, ¿en qué estaba basado? En la historia de Jesús. Sigue leyendo. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ahí está hablando ya de historia. Sigue. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció. ¿Sabe por qué Pablo escribió esto? Por lo que le estoy diciendo. Era una fe que no se basaba en una experiencia, que porque a alguien se le ocurrió Jesús es Dios. No, es porque las Escrituras lo confirman y la historia confirmó que Jesús resucitó. Era una fe válida, certera, fuerte. Y esa fe los llevó a ellos a obrar de tan manera y perseverar de tan manera que fueron conocidos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos estaban dispuestos por esa fe, están dispuestos por Jesucristo a morir en el circo romano. Y eso fue lo que más les impactó a todos ellos. Les impactó que ellos estaban dispuestos a ver cómo es posible que estos tontolones, que estos estúpidos, por alguien que ya murió, quieran morir estos en la fosa de los leones. Es que para la mente de los romanos era estúpido. Pero por eso es que Dios recibía gloria, porque ellos morían por causa de ese evangelio tonto. Para los que se pierden, para los que se salvan, es poder de Dios. Y estaban dispuestos a morir por eso. Y también era una fe viva. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él le daba gracias al Señor, dice Pablo, por el amor que se mostraban entre ellos. Es que quiero que comprenda algo. Mire, esta carta de Pablo, cuando fue escrita, dijimos en la primera y la segunda sesión de este estudio. ¿Quién se recuerda? ¿En qué año Pablo escribió esta carta a los romanos en la ciudad de Corinto? ¿No se acuerdan? Se lo voy a recordar. Año 57 después de Cristo. 57 de 58, ¿verdad? Ok, fíjese bien. ¿Qué año dije? Ok. Quiero leerle a ustedes, esto me impactó, por eso se lo traje, lo que dice la historia. No la historia bíblica, historiadores que no fueron creyentes. En el año 56-57 se cree que Pablo, posiblemente 58, dependiendo de las fechas, escribió Pablo esto en primavera. Sabemos que fue primavera. 5 años atrás, 6 años atrás, en el año 49, pasó algo. El emperador romano Claudio, escuche lo que hizo. Él expulsó de Roma a todos los judíos. ¿Por qué? 6 años antes de que Pablo escribiera. ¿Por qué los expulsó? Dice la historia, porque él creía que todos los judíos eran seguidores de alguien llamado Crestus. Que Crestus es una derivación del nombre griego de Cristo. Es decir, históricamente está registrado que este emperador, Claudio, echó a todos los judíos de Roma que pudo, porque era tanto lo que hablaban de Jesucristo, era tanta la fe de ellos, que digo, no, hombre, estos tipos van a dar vuelta al imperio. Y los tuvo que sacar. Por eso es que no es de extrañar que Pablo viene y dice: es que en todo el mundo es conocido la fe de ustedes. Por eso no le doy gracias a ustedes, se las doy a mi Padre que está en los cielos. Josefo, en el año 90 después de Cristo, 90, Pablo se cree que murió por el 76-77. En el 90, Josefo, un historiador que no fue cristiano, un historiador, escribió: ahora hubo acerca de este tiempo un hombre sabio llamado Jesús, si acaso se permite llamarle un hombre,
porque Él fue hacedor de obras prodigiosas, un maestro de todos los hombres que reciben con agrado la verdad. Atrajo así muchos de los judíos y muchos de los gentiles. Él fue Cristo. Wow. Un historiador diciendo que Él fue Cristo. Cuando Pilato, por sugerencia de los hombres principales entre nosotros, le condenó a la cruz, quienes le amaban, los discípulos, no le abandonaron, ya que Él se les apareció vivo de nuevo al tercer día. Como los profetas divinos habían predicho estas cosas y 10,000 otras cosas maravillosas acerca de Él. Y la tribu de cristianos así llamada, que se originó en Él, no se ha extinguido hasta el día de hoy. ¿Y qué año era? 90. El libro de José fue llamado Antigüedades, volumen 2, libro 18, capítulo 3. Luego canta la historia también. Esto está en la historia de las misiones cristianas, página 42. El emperador Juliano, en el siglo IV, escribió acerca de la iglesia. Y Juliano dijo lo siguiente, que lo que a él le impactó de los ateos, y los ateos eran los cristianos, porque como él adoraba a otros dioses, decía, estos son ateos de mis dioses, pero eran los cristianos. Acerca de los cristianos, él dijo lo siguiente, que lo que le interesaba a él era el amor entre ellos. ¿El qué era? ¿Cómo el amor? Y él viene y escribe, el ateísmo, es decir, la fe cristiana, ha sido especialmente avanzada a través del servicio de amor prestado a los extranjeros, ya a través de su cuidado para enterrar a los muertos. Es un escándalo, escuche esto, las promesas de Dios, qué preciosas son, escuche esto. Lo dijo el emperador Juliano, dice, es un escándalo que no hay ni un solo judío que sea un mendigo en esta ciudad. Y que los impíos galileos, es decir, los cristianos, la atención no solo es por sus propios pobres, sino por los nuestros. Así, mientras que aquellos nos pertenecen a nosotros, buscaremos en vano la ayuda que debemos de hacer. Que no nos extrañe porque Pablo escribió eso. Era una fe viva, una fe creciente, una fe que estaba dispuesta a morir por su hacedor, creador y por nuestro Salvador Jesucristo. Una fe que nos lleva a obrar, a amar al hermano, a ayudar al hermano, a levantar al necesitado. Una fe que nos dice que vivamos para Jesús y muramos para Jesús. Una fe que nos dice que hemos de predicar la palabra a tiempo y a fuera de tiempo, sin importar la vergüenza pública. ¿Qué importa que en El Salvador se nos critique, se nos ofenda, se nos traicione, se nos haga la bola negra? ¿Qué importa si nuestro Dios recibe gloria? No se quede callado. Por lo tanto, pastor, ¿qué podemos aprender de todo esto? Número 1, sea agradecido en todo. Todo, no importa sus circunstancias. Que la base de su agradecimiento sea la gracia, la soberanía y la gloria de Dios. Y número 2, aprenda que la fe no solamente es creer, sino que la fe es actuar, es obrar para hacer la voluntad de Dios. Es insistir, es tocar la puerta, es buscar, es caer mal, es que nos saquen a nosotros, nuestros círculos sociales. No importa si con eso nosotros glorificamos a Dios, porque al final de cuentas no nos rechazan a nosotros, rechazarían el evangelio que hay en nuestro corazón. Una fe certera, una fe válida, una fe verdadera, no basada en un muerto, sino alguien que vive, que es santo y que es Cristo y su nombre es Jesús. Así que mi familia, levántese, predique el evangelio, haga discípulos, tráigalos a la iglesia, congréguelos, que vengan a rendirle culto de adoración a su Dios. Que nuestra fe como iglesia ojalá Dios quisiera, sea conocida en este país y fuera de este país, para darle gracias al final de nuestros días a Dios y poder decir como Pablo: he acabado la obra que tú me mandaste a hacer. Amén. Amén. Vamos a orar entonces.